Buenas tardes a todos, a todas, y la idea del día de hoy es hacer una charla rápida sobre un tema ¿Cómo? que tiene que ver ¿Cómo? con los derechos de los trabajadores, como es el tema de la estabilidad laboral reforzada por salud. Eh, Desde que se profirió la ley 50 de 1990, se acabó la estabilidad laboral en nuestro país. Desgraciadamente hoy, independientemente de que un trabajador cumpla con sus obligaciones laborales, pues no tiene asegurado su trabajo. Sin embargo, hay unos sectores de trabajadores que por diferentes razones tienen una mayor estabilidad, que están entre ellos los directivos sindicales que tienen fuero sindical, que pues no pueden ser ni despedidos, ni desmejorados, ni trasladados sin previo permiso del juez laboral competente. Están las madres cabeza de familia, que es una de los sectores más vulnerables en nuestro país, que sin embargo, muchas veces ni las mismas madres conocen que tienen esa protección por la debilidad manifiesta que conlleva en un país como el nuestro, machista, con una sociedad conservadora, goda, por decirlo menos. Una madre le toque sacar adelante a sus hijos y tienen también esa protección. Y están los trabajadores enfermos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, por la debilidad que genera que un trabajador tenga una o varias patologías que hagan que le sea más difícil cumplir sus obligaciones laborales, pero que de perder el trabajo que tiene, eh, sería más difícil obtener un nuevo trabajo. Desde la ley 361 de 1997 se creó por parte del legislador, se creó una protección para los trabajadores, inicialmente los trabajadores con discapacidad. Esa es la ley 361 de 1997, que solamente contemplaba protección para los trabajadores con discapacidad, pero nada decía sobre el tema de los trabajadores con algún tipo de enfermedad. Después de que se profirió, se promulgó esa ley, la ley 361 de 1997, por una demanda. Esa ley llegó a la Corte Constitucional y a través de la sentencia C-531 del año 2000, es que en esa sentencia la Corte Constitucional hace un análisis sobre la conveniencia de una protección especial como la de la 361, que había sido promovida por un senador discapacitado, Jairo Klopatowski. Y la Corte, haciendo ese análisis en esa sentencia, la C-531 año 2000, concluye que esa protección también se debe ampliar a los trabajadores enfermos. Y desde esa época, desde el año 2000, es que los trabajadores en debilidad manifiesta, como lo pregonan las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, tienen esta protección a no ser despedidos sin que previamente
un inspector del trabajo, porque es el Ministerio del Trabajo, de autorización. Para ello, después de adelantar un procedimiento donde el trabajador, ojalá asesorado por una organización sindical, se pueda defender y con una decisión en firme únicamente el empleador lo pueda despedir. Y eso ha sido un tire y afloje entre los empresarios y los trabajadores desde esa época. Durante mucho tiempo, casi 10 años, los trabajadores ni sabían que ese derecho existía después de la sentencia de la Corte. Solamente fue por allá como 9 o 10 años después que se empezaron a presentar acciones de tutela. Y ahí empezó todo el tema de los empresarios a ver cómo podían acabar con ese derecho. Ha habido varios intentos desde diferentes sectores. El primero que hizo una acción para acabar el derecho fue el presidente Juan Manuel Santos, que por allá en el año 2012 expidió el decreto 019 que llamaron el decreto antitrámites, y entre esos trámites uno que pretendía acabar era el permiso que debía dar el inspector del trabajo para que un trabajador enfermo pudiera ser despedido. Eso fue llevado ante la Corte Constitucional, esa norma, y la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo del decreto 019, toda vez que eso no era un trámite, sino es un verdadero derecho que se encuentra dentro de aquellos que la Constitución establece como derechos fundamentales. En esa medida se declaró inconstitucional y se devolvió otra vez al estado anterior, donde seguía la protección para los trabajadores en debilidad manifiesta, trabajadores enfermos. Y aquí, después de eso, ha habido varios intentos legislativos en el año 2015, 2016, con el fin de acabar ese derecho, pero también en esos años se han apartado las dos cortes, tanto la Suprema como en su sala laboral, como la Corte Constitucional, que tienen dos criterios ya edificados en su jurisprudencia. La Corte Constitucional dice que un trabajador con estabilidad laboral reforzada por salud es aquel que tiene unas patologías que lo pone en una situación de debilidad manifiesta, es decir, son patologías graves debidamente diagnosticadas. Es decir, que debe existir una prueba médica que establezca que una persona tiene una enfermedad X de gravedad, y en esa medida también es obligatorio que ese trabajador le haya puesto en conocimiento de su empleador, porque pues, el empleador no puede adivinar, le haya puesto en conocimiento esa situación, es decir, que le haya allegado la prueba del dictamen donde dice que le han diagnosticado una determinada enfermedad que es grave. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia Social Laboral ha adoptado una posición de decir que solamente es un trabajador protegido por la estabilidad laboral reforzada y que no puede ser despedido sin previo permiso del Ministerio del Trabajo aquel trabajador que ha adelantado la calificación de sus enfermedades y que ha logrado que le dictaminen por lo menos la pérdida del 15% de su capacidad laboral. Ese es el criterio que hoy en día impera en los jueces laborales cuando se hacen procesos ordinarios que tienen que ver con este tema. Por el contrario, el criterio de la Corte Constitucional es el que impera a la hora de las acciones de tutela. Sin embargo, los trabajadores tienen que tener claro que si, por ejemplo, un trabajador enfermo con unas patologías, digamos, síndrome del túnel carpiano, síndrome del banquito rotador, en trabajos repetitivos, es despedido sin el permiso del Ministerio del Trabajo, porque el empresario omite ese permiso, solicitar ese permiso y despide directamente al trabajador por cualquier causa, bien sea justa o bien sea sin justa causa. Y el trabajador presenta una acción de tutela.
seguramente si tiene una historia clínica que respalde esas patologías que sí efectivamente fueron diagnosticadas, pero además que al empleador le notificaron de la existencia de esas patologías, el juez de tutela ordenará su reintegro, pero con un aditamento, con una condición, y es que ese reintegro será de manera provisional para que vaya ante un juez laboral dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela. Y cuando el trabajador acude a ese proceso ordinario y no ha obtenido la calificación de al menos el 15% de pérdida de capacidad laboral, seguramente en el juzgado laboral tendrá problemas y seguramente el fallo saldrá en su contra. Y años después, el empresario volverá a despedir al trabajador porque el trabajador no fue capaz de probar que efectivamente se encontraba dentro de los parámetros que dice la Corte Suprema de Justicia en su edad laboral, que es que un trabajador, para ser considerado como protegido por la estabilidad laboral reforzada por salud, debe por lo menos probar que tiene una pérdida de capacidad laboral de al menos el 15%. Entonces ahí es donde surge o emerge esa importancia de que los trabajadores no solamente vayan a sus tratamientos médicos, que les califiquen o le diagnostiquen su enfermedad, sino que la obligación del trabajador de lograr de un lado la calificación del origen de su enfermedad, bien sea común, bien sea laboral, y también después de eso la calificación de la pérdida de capacidad laboral y que al menos tenga un 15% de pérdida de capacidad laboral. Uno ve en las sentencias de la Corte, sobre todo, trabajadores que no lograron sino probar el 13 o el 12 o el 15, el menos del 15%, que teniendo razón para el reintegro, no son calificados como de trabajadores en debilidad manifiesta y por tanto al final no logran el reintegro y pues el empleador queda en libertad si ha sido reintegrado el trabajador por acción de tutela a volverlo a despedir con efecto retroactivo a la fecha en que inicialmente lo había despedido. Entonces es como el panorama que hoy en día se avisora en el tema. Me gustaría que de pronto algunos levantaran la mano y no sé, hicieran algún comentario, alguna pregunta sobre el tema, así que a grandes rasgos acabo de plantear como lo que hoy está imperando en nuestro país en esa materia laboral. Por allá levantó la mano Tomás Coronado. Me gustaría también que prendieran la cámara, porque es que me siento aquí como solo pues, en la cámara. Un momento. La pregunta mía es, Señor. sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien. La pregunta mía es, pues nosotros hemos tenido varios reintegros de compañeros con pérdida de 9.2 y digamos el juzgado dictamina reintegro en 48 horas y unidad de una imputación con la tutela. Y hemos logrado reintegros con 9%, 9.2, y hemos logrado reintegros con discapacidad de los trabajadores sin calificar. Claro, pues pero por acción de tutela. Sí, señor. El problema es cuando la tutela se la dan provisional y tiene que ir al juez laboral ordinario. Ah, sí, sí. Porque si el juez le da el reintegro, pero de manera definitiva, pues obviamente que no tiene que ir a ninguna demanda, sino que con esa demanda se sostiene.
Pero hoy en día la mayoría de los fallos los están dando es de manera provisional. Es decir, que el trabajador lo reintegran, sí, pero debe presentar dentro de un término que le da el juez, que por lo general son 4 meses, debe presentar ante la jurisdicción laboral ordinaria, debe presentar una demanda ordinaria. Y en ese caso, si acude al juez ordinario laboral y no lleva al menos el 15%, seguramente va a perder el proceso en Ya. desarrollo de eso, porque la tutela no, a veces no, si hace unos años casi todas las acciones de tutela salían de manera definitiva, pero hoy desgraciadamente la mayoría salen es de forma provisional. Y en esa provisionalidad, si en los 4 meses no presenta la demanda, el empleador está en libertad de volverlo a, o sea, de hacer efectivo el despido que inicialmente había dicho. Ujú. Ah, bueno, sí, sí, tenía esa duda porque nosotros pues hemos reintegrado y gracias a Dios han sido definitivas, pues y sin darle la oportunidad a la empresa de imputar sino que tiene que en 48 horas reintegrar al trabajador. ¿Y en qué empresa es eso? Nosotros somos de Sodexo, una temporal. Ah, ya. Esta es una multinacional de Francia, francesa. Sí, señor. Sí, bueno, si se la dan definitiva, pues no necesita demandar. Otra pregunta, una pregunta que tengo ahí como pendiente es, digamos, sobre la calificación. Cuando uno le da una patología en la Junta Nacional, digamos, común, uno, porque por ahí yo he escuchado que tiene uno que tener como 540 de incapacidad, pues se la calificar ante el fondo de pensión. ¿Qué es cierto es eso? Pues ahí tengo la duda. ¿Cómo? Porque si a No mí le entendí muy bien que una calificación de la Junta, ¿qué? de la Junta Nacional a uno se la dan común. Sí. Entonces uno, esa patología ante el fondo de pensiones, ¿qué debe hacer? O debe tener una cierta cantidad de incapacidades. No, eso no tiene nada que ver con la incapacidad. Si, pues se supone que después de 360 días de incapacidad un trabajador le deben calificar, pero incluso si no tiene toda incapacidad un trabajador también le deben calificar una patología. Si ya le calificaron el origen y quedó común, pues inicia el proceso de calificación De de la pérdida término. de capacidad laboral, bien sea ante el fondo de pensiones o bien sea ante la EPS. Listo, gracias. Vale. Tenía esa... Bueno, entonces está preguntando por acá Julián Andrés Lozano. Sí, buenas tardes, doctor César y demás compañeros y compañeras. Yo tengo una duda. Pues yo fui reintegrado también por fallo de tutela. El fallo salió transitorio. Pues la demanda ya está en curso, ya 2 años. Que quería como salir de una duda. En caso de que uno todavía no tenga la pérdida de capacidad laboral, pero sí tiene un certificado de discapacidad de un puntaje de 33.19, ese serviría ante el juez en caso de que no lo hayan calificado todavía al trabajador con la pérdida de capacidad laboral. ¿Y quién le califica la pérdida de 33%? El certificado de discapacidad que entrega el Ministerio de Protección Social. Ah, no, pues es que el Ministerio de Protección Social no es ninguna autoridad para calificar, o sea, la calificación que dice la Corte, bien sea por la EPS, por la ARL, por el fondo, es o la Junta Regional o la Nacional, pero ese no le sirve, ese no le sirve. Ah, listo. Es hacer el procedimiento de calificación ordinario. No, sí, sino que es como tener un soporte en caso de que de pronto a la audiencia pues la lleguen a anticipar y todavía no hayan calificado al trabajador, pero tiene ese certificado de discapacidad. Pues lo que pasa es que el certificado de discapacidad lo que le da es algunas ventajas, por ejemplo, que no le cobran el COPAS y cosas, se me olvidó, Copago. el copago, pero no tiene esa connotación de poder ser la prueba que la Corte ha establecido como la forma de garantizar que ha sido calificado y que mínimo el 15% de pérdida tiene para que
opere la estabilidad por el lado de la jurisdicción ordinaria. Listo, muchas gracias, doctor. Vale. Ahí pregunta Miguel Duarte. Ahí se cayó. Miguel Duarte. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, doctor, y todos los compañeros. Dios los bendiga. La pregunta es la siguiente. Yo ya tengo pérdida de capacidad, pero padezco otra enfermedad y ya se dirimió y quedó como común. Aún sigo pues teniendo la enfermedad. La pregunta es, ¿puedo solicitarle a la EPS que me dé pérdida de capacidad de esta enfermedad que tengo como común? Y si es así, ¿cómo es el procedimiento? Claro, claro, usted puede pedir una cita médica que va ante el médico tratante y le pide el favor que le inicie el proceso de calificación de esa enfermedad que no le han calificado y la EPS le inicia el proceso de calificación del origen. No, ya está el origen y fue determinado como común al final en la Junta Regional porque no se pasó el tiempo para apelar. Entonces, como ya quedó un firme Pues común, la pregunta es si puedo pedir la pérdida de capacidad a la EPS. claro, con ese dictamen de la Junta Regional, pues le puede pedir a la EPS que le haga el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral por esa enfermedad que le calificaron. En una Ok, y cita eso es, médica o incluso por un derecho de petición o cualquier otra forma de comunicación con la EPS. Anexando ok, el dictamen de la Junta y también la ejecutoria, es decir, que certifiquen que no fue interpuesto recurso alguno contra esa decisión. ok, doctor, muchas gracias. Muy Vale. amable. Viviana Cortés. Doctor Luker, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa que es de mucho interés. Mi inquietud es la siguiente. Tengo una inquietud. Yo presenté calificación por pérdida, calificación por pérdida de capacidad laboral a Colpensiones. He estado pensando que al presentar este formulario para esta pérdida de capacidad, tengo entendido que yo todavía tengo control de terapias y control con médico deportólogo. Si de pronto esta calificación no me la dan por el sentido de que el médico no me ha dado de alta y que es un concepto favorable de rehabilitación, eso puede impedir en la cuestión de demanda, ya que yo también estoy en el proceso de reintegro por tutela de despido injusto. Lo que pasa es que le toca o sea, si le pidió a Colpensiones a la fondo que le calificara, ya lo están haciendo el trámite de la calificación, pues debe seguir con el trámite, porque si el juez la manda por tutela, la manda a hacer una demanda ante la jurisdicción laboral ordinaria, pues tiene que cumplir con el 15% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la única manera para saber qué pérdida tiene es haber iniciado el proceso de calificación con el origen. Y pues lo que está haciendo es lo que le toca hacer. Es que Bueno, la gente confunde muy comúnmente, es que una cosa es el tratamiento médico para tratar de que se mejore la salud del trabajador y otra cosa es la calificación, porque la calificación lo que le va a decir es si tiene alguna patología y si esa patología le genera alguna pérdida de capacidad laboral y eso le genera pues unos derechos. Pero eso no tiene nada que ver, de todas maneras, independientemente de la calificación, tiene que seguir con el procedimiento médico para buscar mejorar su salud. bueno, doctor, y otra inquietud es que igual estoy consultando por otras patologías que se me están presentando y tengo entendido que para yo hacer calificar de nuevo tengo que esperar como un año después de esta calificación que presenté. Si son patologías diferentes, puede iniciar la calificación incluso en el mismo procedimiento.
Ah, bueno, doctor, pero igual no habría una continuidad por lo que apenas estoy empezando No, en pero el colegio de tiene que haber un intensivas. dictamen, tiene que haber un dictamen que alguien, que un médico le diga que usted padece alguna enfermedad para poder Exacto. calificarlo. Sino que apenas voy a empezar a consultar por otros dolores que se me están presentando No, en lo que es del túnel carpiano. eso sí le toca esperarse hasta que le dictaminen la enfermedad, porque antes pues no pueden calificarse. Ah, bueno, doctor, de todas formas, muchísimas gracias. Dios lo Vale, sí, bendiga. señora. Gracias. David Ramos, Doctor César y todos los presentes, buenas tardes. bueno, La inquietud es la siguiente. Resulta que en el 2020 nosotros logramos el reintegro de un compañero de trabajo en la ciudad de Bogotá vía tutela. El fallo fue transitorio, dieron 4 meses. El compañero en su momento no tenía pérdida de capacidad laboral calificada. Se le indicó que debía iniciar el proceso. Se contrató apoderado. Para entablar pues la demanda dentro del tiempo que había concedido el juzgado, y esa demanda en ambas instancias salió desfavorable a las pretensiones del demandante, es decir, del trabajador. Después de que salió ese segundo fallo, que fue en diciembre del año pasado, pues inmediatamente ahí ya la empresa procede a hacer efectivo el despido, y básicamente el argumento fue que se acogió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde hace referencia pues de la pérdida del 15%. La pregunta es la siguiente: en este momentico el trabajador, ahorita sí ya es de verse despedido, arrancó el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante Colpensiones, y en el evento de que él llegue a sobrepasar, digámoslo, ese 15%, existiría la posibilidad de que él radique una nueva demanda solicitando el reintegro, porque, digámoslo, sí está cobijado bajo ese fuero de salud, o ahí ya no habría nada que hacer. Esa es la pregunta, gracias. pues hay una cosa que hay que tener en cuenta y es, por ahí una sentencia de poco de la Corte, y es el tema de la fecha de estructuración. Si la fecha de estructuración está dentro del tiempo en que el trabajador todavía trabajaba para la empresa, pero trabajaba antes del despido ese que le hicieron allá, no el que le hicieron ahora, sino el que le hicieron cuando presentó la tutela. Podría, claro, habría que mirar bien, pero creería yo, presentar una nueva demanda con, si le califican con una pérdida del 15 o más, pero siempre y cuando la fecha de estructuración sea antes del primer despido. Gracias, doctor. Vale. Alice Ortiz, Alice Ortiz. Alice Ortiz. ¿Cómo está? Se le oye muy débil, se le oye muy débil. Buenas tardes, ¿me oye? Buenas tardes, ahora sí. Doctor Luque, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, yo fui reintegrada, pues yo soy de la ciudad de Medellín, perteneciente a la organización sindical Sintratextil Nacional. Fui reintegrada por tutela. En el momento tengo una pérdida de capacidad laboral del 38,33%, la cual está pendiente para Junta Nacional. Pues aparte yo tengo otras patologías, aparte de las que me calificaron, y yo quisiera saber si en la calificación a la Junta Nacional de pronto me tendrían en cuenta las demás patologías, o solo harían la recalificación de Junta Nacional Hágalo por aparte. las que me calificaron. No, solamente por aparte, creo. No, por acá me están interrumpiendo. Creo entenderle la pregunta en el sentido de que usted lleva a la Junta Nacional unas patologías que venían calificándose en el origen y ahora la pérdida. Solamente le califican son las enfermedades que están calificadas ya están calificadas en el origen. Pero si tiene otras enfermedades
a posterior sobrevinientes a esas enfermedades, tendría que volver a iniciar el proceso por esas enfermedades otra vez por el origen. Y hasta que no lo califiquen ahí, no podría iniciar el de la pérdida, porque pues previamente si ya está en la Junta Nacional es porque ha pasado por primera oportunidad, que ha sido ante la EPS o ante el fondo, y primera instancia ante la Junta Regional. Y si en esas dos instancias no se discutieron esas enfermedades, pues no pueden discutirse en la Junta Nacional, porque la Junta Nacional queda restringida a aquellos temas que hayan sido de debate en la Junta Regional y del recurso de apelación que haya interpuesto quien apeló. No se puede salir de ese marco. Entonces, si hay otras enfermedades, le toca iniciar otra vez el proceso por esas otras enfermedades. Vale. Diana García. Diana García. Al micrófono. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Tengo una pregunta. Yo ya tengo calificada una enfermedad de origen común, pero es que resulta que yo solicité que dentro de esa calificación también me incluyeran un síndrome regional complejo tipo 1 mano derecha, lo cual provino después de un accidente que tuve. Sí, Em, Tengo un dictamen de una junta que me hizo medicina legal, junta médica por parte de medicina legal, donde dice que tengo pérdida del 71% de las capacidades de la mano derecha. medicina legal. Sí, es que como fue un accidente de tránsito, entonces con Transmilenio, Ah, entonces me dieron de más, pero pues obviamente eso limita mis capacidades laborales. Y cuando me estaban haciendo la calificación de otras enfermedades de espicondilitis y demás de hombro izquierdo, pues en su momento el médico no quiso incluir la de la mano derecha. Mi sí. pregunta es, ¿ese dictamen también de medicina legal sirve para algo o simplemente como formalidad de lo de Transmilenio? Pero, a ver, ¿usted en qué trabaja? Yo soy enfermera. Ah, o sea, sufrió un accidente de tránsito. Sí, Yo diría que no, que le toca iniciar o sea, le tiene que calificar, pero por el sistema de calificación ordinario, es decir, la EPS. la EPS, iniciar y hacer todo el proceso, primera oportunidad, primera instancia, y hasta donde llegue para poderlo, porque ese tiene es un carácter del tema de tránsito, Sí, que, porque ellos me decían a mí que la EPS me dijo que no me incluía todavía la calificación de la mano, que porque tenía que tener más de año y medio de, según ellos, una rehabilitación para este síndrome, pero pues igual ya por junta de médico del dolor dice que eso ya no es posible, o sea, ya eso no va a tener, o sea ya que, lo que está en la mano ya está, ya eso no tiene retroceso. o sea que le dieron el concepto de rehabilitación desfavorable. Sí, el doctor dice que lo que se puede hacer es mantener y ayudar a que el dolor no se exacerbe, pero que las funciones de la mano ya no se pueden recuperar. Y ahí le toca acudir a eso porque es que, mire, el sistema de calificación tiene unas garantías para todos los intervinientes, es decir, para la EPS, la ARL, el empleador, el trabajador. Y el tema de medicina legal solamente la incluyó fue a usted allá en ese proceso, pero en la EPS cuando sale una calificación, por ejemplo, del origen o de la pérdida de capacidad laboral, eso le notifican al empleador, le notifican a la ARL, le notifican al fondo. Y ellos pueden interponer recursos y, por ejemplo, por decir algo, una EPS califica una enfermedad como laboral, pues le tiene que notificar a la ARL porque la interesada es ella, porque en caso de que quede en firme la decisión, la que va a tener que responder por una indemnización o incluso por una pensión de invalidez es la ARL y por eso tiene que tener derecho a poder defenderse también. Y entonces en esa medida, pues es el conductor es iniciar en primera oportunidad, bien sea por la EPS o por el fondo de pensiones Es al decir, cual usted está afiliada.
Igual por la otra enfermedad que ya me la calificaran de origen común, sería mejor primero que me calificaran lo de la mano y ahí sí pedir la pérdida de la capacidad laboral. Sí, o sea, Extra- podría esperarse a que le califiquen eso para pedir la pérdida. Ahí sí poder que le tramiten la pérdida o sea, en un solo trámite todas las enfermedades. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Vale. Luis Fernando B. Sí, señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me dejó una inquietud usted al inicio. Nosotros, como enfermos, por lo menos en mi caso, se me dictaminaron 4 hernias discales por medio de una resonancia magnética. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Sí tenemos estabilidad laboral o no la tenemos? Porque pues me deja como pensativo cuando dice que debe estar calificada por encima del 15%. Pero entonces mi pregunta y mi inquietud es que de todas maneras la estabilidad laboral reforzada pues se extendió, protege a todos los enfermos en la parte laboral, ¿cierto? Entonces, esto, ¿es solo la parte laboral o también como enfermedad común? No, es que eso no importa el tipo de enfermedades que tenga. O sea, lo que dice las sentencias tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional es que el trabajador esté en una debilidad manifiesta. ¿Qué conlleva eso? Que el trabajador con la situación de salud, que no importa si es por una enfermedad común o una enfermedad laboral, le quede dificultoso trabajar, por un lado. Y por el otro lado, si llegara a perder el empleo, como es la protección de no perder el empleo que tiene, si llegara a perder el empleo que tiene, difícilmente va a conseguir otro, porque cuando va a entrar a otra empresa, pues lo primero que le hacen es el examen médico de ingreso. Y ahí le van a valorar, y si la persona no cumple con el perfil que están buscando, pues obviamente que no lo van a contratar. Ahora, no es que diga yo que el que no esté calificado no tiene estabilidad laboral reforzada por salud. Es la posición de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional dice que con la sola dictamen de la enfermedad es suficiente. Pero la Corte Constitucional es la máxima rectora en lo que tiene que ver con la revisión de las tutelas, pero no de la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, repito, cuando un trabajador es despedido sin permiso, pues puede acudir a una tutela dentro de los 6 meses siguientes. Y si logra demostrar que tiene una historia clínica, que tiene unas patologías debidamente diagnosticadas, y fuera de eso le notificó al empleador, porque hay que notificar al empleador, que es otra cosa que la mayoría de trabajadores no hacen. Y le notificó, es decir, que el empleador sabía de la condición de salud del trabajador. El despido se presume que es por esa condición médica. Y por una acción de tutela lograría el reintegro. Ahora, eso depende del juez, porque hay jueces que declaran el reintegro de manera definitiva, caso en el cual pues no tendría ninguna preocupación porque pues ya lo reintegraron definitivamente. Pero hoy en día, en lo que sí han avanzado los empresarios, en lo que ha avanzado es el criterio de que ese reintegro sea pero de manera provisional por 4 meses por lo general. 4 meses ¿para qué? 4 meses para que el trabajador demande ante la jurisdicción laboral ordinaria. Es decir, en un proceso ordinario laboral que puede durar 1, 2, 3 o más años. En ese proceso debe demostrar que tiene una pérdida de capacidad laboral de mínimo el 15%. Como decía el compañero que antes habló, un trabajador no logró demostrar eso y perdió en primera instancia y perdió en segunda instancia el proceso. Y el empresario vuelve otra vez y lo despide, diciendo que lo despide con causa al despido que le ha hecho antes de la acción de tutela. Entonces, la importancia de
calificarse sí es muy importante. Perdón la redundancia, pero el trabajador no es suficiente que tenga una enfermedad, sino que tiene que hacer el proceso de calificación del origen y posteriormente el de pérdida de capacidad laboral. Doctor Luco. Porque eso le genera además unos derechos que puede que los esté perdiendo por no calificarse. Señor. Muchas veces pierde uno los derechos por algo, mire. La mayoría de nosotros los seres humanos somos como impacientes. Y esto es un proceso, me expreso de esta manera, engorroso, lento, demorado, donde hay que sacar tiempo para hacer colas que son de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, para ser atendido uno. Lo que usted decía hace un ratico es muy cierto. Una de las cosas que debe hacer todo trabajador enfermo, como lo somos los que estamos presentes, creo yo, que para ser considerado enfermo es necesario darle aviso por escrito al empleado. A mí me pasó que yo no lo he hecho por escrito. Y entonces comenzaron a enviarme a hacer cosas y esas cosas que estaba yo haciendo iban por encima de mis restricciones laborales permanentes. ¿Ve? Entonces, no le importa verdaderamente que uno esté enfermo. Ellos solamente quieren ponerlo a hacer cositas y cositas y cositas. Y mi salud se fue mejorando. Entregarle la llave de una moto, la moto, me tocó decirles no puedo seguir. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Hacer ese oficio ante el empleador, diciéndole mis patologías, que a él le quedara muy claro que verdaderamente estoy enfermo. Y que se me olvida ahorita la ley, el artículo 26.361 del 97, ¿cierto? Son leyes y normas que protegen al trabajador enfermo, ¿ve? Entonces, verdaderamente es muy importante que demos aviso al empleador que estamos enfermos. Gracias, doctor. Pero también, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero también es importante que se califiquen las enfermedades, que eso, mire, eso que usted acaba de decir, Ay, eso que usted acaba de decir no es cierto tampoco. Por ejemplo, eso de que toca hacer filas de 1, de 2, de 3 y de 4. No, eso no es cierto. Hoy en día hay EPS que la cita la sacan por el teléfono celular. Y la gente llega allá y si llega con 10 o 15 minutos antes no le toca esperar. Ese proceso yo sé que es difícil porque hay que presentar recursos, hay que cosas de esas, pero es lo más doctor seguro, Luco, lo más seguro. yo sí le digo la verdad, a mí me tocó hacer ese proceso en el hospital cuando inicié, de pararme 4 horas y 3 horas ahí para mi atención. A mí me ha tocado eso, por eso yo lo estoy contando. O sea, yo viví la para experiencia y la calificación hoy en día no es tan engorrosa. Lo que pasa es que la gente, ¿y por qué por qué insisto? Porque yo soy uno de los que le insiste a los trabajadores enfermos que hagan ese procedimiento, porque es que a mí me toca después aquí, cuando vienen a mi oficina, despedidos, decirle, ¿ya tiene la calificación? Ah, no, yo no la he empezado. Ah, sí, mal hecho, claro. Mira, Hay que llevar el proceso. le cuento, yo he reintegrado trabajadores que no han querido demandar y a los 4 meses le han pasado la carta de despido. He tenido trabajadores que demanda uno, pero sin ninguna prueba de que tiene pérdida de capacidad laboral. Solo presenta la demanda, se la admiten, uno solicita dentro de las pruebas que se ha enviado a calificar y uno le dice al trabajador, póngase en esa tarea. Y a mí me ha pasado que 2 o 3 años después el trabajador todavía no ha iniciado el proceso. Y cuando llega el juez y dice, la audiencia está al día, hasta ahí llega todo, porque el día que la audiencia llega allá en el juzgado, pues el juez va a fallar en contra del trabajador por no haber hecho el proceso de calificación. Entonces, la importancia del proceso de calificación sí es para seguir insistiendo. Frankie Guerrero. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi pregunta es la siguiente. ¿La fecha de estructuración es la fecha de diagnóstico de las enfermedades? No. Cuando el médico, ¿no?
La fecha de diagnóstico es cuando le notifican a usted que le calificaron. La fecha de estructuración es cuando el médico o la junta, más bien el médico, no, la junta interdisciplinaria que califica, considera que es cuando le nació esa enfermedad allá atrás. Por eso, por ejemplo, en el tema de un trabajador que ha sido despedido y está empezando el proceso de calificación y por allá más adelante, un año o más después, le califican y le dicen la fecha de estructuración es tal, tiene que ser dentro del término en el cual todavía era trabajador de la empresa para poder iniciar alguna demanda. Entonces no es la fecha la fecha del dictamen, pues es la que cuando le notifican el dictamen. Pero la otra, y la gente casi nunca le para bolas al tema de la fecha de estructuración, y a veces no se da cuenta que le pusieron una fecha de estructuración que no es la que debía llevar. Y si usted no presenta el recurso, pues entonces no se discute ese proceso, no se discute ese tema, ya bien sea en la Junta Regional o en la Junta Nacional. Bueno, doctor, sí, ahí también estaba pensando en eso de que sí, digamos, ahí le pueden colocar una fecha de estructuración debido al estudio que ellos hicieron, pero si uno no está de acuerdo con esa fecha de estructuración, también la puede impugnar o poner algún... Claro, tiene que ponerla en el recurso, porque si usted no la dice nada, esa fecha le queda así. Ok, doctor. Y tengo otra. Digamos, el trabajador es despedido y la tutela de reintegro le da los 4 meses para presentar la demanda. Pero, listo, el trabajador presenta la demanda dentro de esos tiempos, pero igual el trabajador sigue activo laboralmente, es decir, sigue su trabajo comúnmente hasta que salga el fallo definitivo de la demanda. Sí, sí, o sea, si lo reintegran, sí, si lo reintegran la tutela, sí. Vea, yo tuve hace unos años un caso de una trabajadora que la reintegraron. Le dieron 4 meses y la señora no hizo nada. Y la despidieron otra vez. Y la señora, después ahí se hizo el proceso de calificación, que le dio como 25 puntos, con una fecha de estructuración dentro del contrato. Y la señora demandó posteriormente, porque igual tiene 3 años para demandar, una vez la despiden. Y el fallo le salió en primera y segunda instancia favorable, le tuvieron que reintegrar. O sea, hay muchas variantes, no es una sola. Hay muchas variantes de acuerdo a la situación. Ok, doctor, muchas gracias. Vale. John Jairo. Creo que tiene el micrófono apagado, ¿la? Ya, doctor, bueno, sí. No, frente a lo que plantea usted, si un trabajador es despedido con determinada patología, ¿cierto? Es sobre esa patología la que se va a buscar pelear o demostrar que estaba enfermo al momento del despido. O sea que enfermedad que se genere o de pronto le llegue a suceder a ese trabajador que fue reintegrado transitoriamente, esas enfermedades que puedan adquirir y que puedan ser graves ya no son tenidas en cuenta para ese proceso. Pues por eso es que es el tema de la fecha de estructuración. Esa es la que dirá si eso no es dentro de lo que, por ejemplo, si una persona, digamos, la despidieron en enero de este año y le califican y la fecha de estructuración es de febrero, el empleador dirá, no, pues es que eso fue después, eso no fue cuando estaba trabajando conmigo. Pero si la patología y la fecha de estructuración es en diciembre, entonces sí. Sigue Camilo Vanegas. Gracias, doctor, gracias. Vale, John Jairo. Camilo Vanegas. Doctor, buenas tardes y compañeros, buenas tardes. Es que lo que usted decía es muy importante, doctor, al principio, porque es que hay trabajadores que, digamos, que no tienen en cuenta cuáles son digamos, como los conceptos entre la calificación de origen y la calificación de la pérdida y capacidad laboral. O sea, por lo menos usted plantea, doctor, y algunos planteaban
unos compañeros que decían, si la tutela la dieron de manera definitiva, pues cómo nosotros también, porque hay trabajadores, han pasado casos de que le dan de manera definitiva, pero no siguen el proceso de calificación de la pérdida. Y es importante porque pues finalmente todo va a terminar en un proceso donde hasta la ARL, como usted lo dijo, doctor, puede ser de una manera indemnizatoria, ¿cierto? Y los trabajadores de pronto y muchos trabajadores, yo conocí hace poco un compañero que se la dieron definitiva, pero el compañero después de 6 años no inició el proceso de calificación de la pérdida. Y hay veces que hasta en lo económico nos puede favorecer a los trabajadores si seguimos pues correctamente los procesos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso, doctor y compañeros, que es importante, fundamental en el proceso de calificación de origen, llevarla de manera estructurada en el análisis de puesto de trabajo, porque digamos que en los casos que hemos podido demostrar, es el nexo causal que tuvieron los trabajadores en la parte laboral, porque pues finalmente en primera oportunidad la AFS, que es la que va a dar su concepto si es laboral o, o común, es importante tener en cuenta uno, el análisis de puesto de trabajo, llevarlo estructurado, y también hay una parte que es favorable para los trabajadores que nos ha servido, que en ese proceso del análisis de puesto de trabajo se llama la relatoria libre. Es donde el trabajador puede aportar todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Es el nexo causal, aportarle, porque pues hay trabajadores que incluso en algunas empresas lo que hacen es decir, su enfermedad fue del 2019 y de ahí para acá es donde vamos a empezar. Cuando puede ser que en anteriores trabajos también hayan tenido y hayan hecho algún esfuerzo y por ese nexo pues no lo tienen en cuenta. Entonces es fundamental que los trabajadores hagan una relatoria por escrito, la aporten el día del análisis de puesto de trabajo, y muy importante que los trabajadores también, los miembros del COPAS acompañen a los trabajadores, a los compañeros en estos procesos. Hay veces no los dejan entrar, o bueno, en algunos casos, pero siempre es importante que el trabajador que le vayan a hacer el análisis de puesto de trabajo vaya en compañía y puedan dejar, pues, digamos que alguna constancia o aportarle a ese proceso del análisis de puesto de trabajo, que para mí, o no sé, en mi concepto ha sido muy favorable para los trabajadores si lo sabemos estructurar, si lo sabemos llevar. Ese es como mi aporte, doctor. Vale, Camilo. Sí, efectivamente lo que usted dice es totalmente cierto. O sea, es que a veces, por ejemplo, yo veo por ahí en los grupos que tenemos de salud y de temas laborales, que alguien dice, no, es que yo tengo que presentar un recurso contra una calificación, contra un dictamen, y alguien le dice, eso apenas póngale ahí que no está de acuerdo, y ya con eso lo tramitan. Efectivamente, sí, con eso lo tramitan. Pero lo seguro es que lo que pretende que, por ejemplo, en lugar de una enfermedad común le den un dictamen de enfermedad laboral, pues se lo van a negar, porque usted no argumentó nada, usted no dijo nada, usted no demostró nada. Entonces, por eso la importancia de coger esto con seriedad, y ojalá la mayoría de sindicatos tienen un secretario de salud en la nómina de la Junta, pero por el nombre. Pero yo sí creo que los sindicatos deben de preparar a esa persona o varias personas para que asistan a esos trabajadores que están enfermos, para que les ayuden. No necesariamente tiene que ver todo con un abogado, pero sí por lo menos que la gente tenga un mínimo de conocimiento para hacer los recursos y para que queden bien hechos. Lo que acaba de decir Camilo sobre el tema ya miraremos en otra oportunidad, por ejemplo, todo el tema de análisis de puesto de trabajo, que es la base fundamental del proceso de calificación. Entonces, son muchas cosas. Hoy es como para echar un brochazo ahí de lo que es la estabilidad laboral reforzada, que
incluso si ustedes la ven, en la reforma laboral también hablan de ese tema y me preocupa la forma como ha quedado redactada. Y pues bueno, eso será para otro día decirlo, pero todo esto es un tema bien importante de los trabajadores y es que muchos trabajadores no exigen sus derechos. Más o menos apenas el 90% de los trabajadores que están enfermos nunca se califica. Solamente por ahí el 10% más o menos. Y la gente pierde sus derechos, pierde una indemnización, puede perder hasta una pensión. Yo conozco trabajadores o trabajadores y trabajadoras, que están supremamente enfermas y lo que deberían estar era pensionadas. Porque ahí lo que están haciendo es como una tortura china, pues, estar ahí trabajando cuando debía estar era descansando y mirando a ver cómo se mejora. Javier Duarte. Javier Duarte. Buenas tardes, doctor y compañeros. Doctor César, es que se me cortó ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Cuando la tutela, el juez no da ese derecho transitorio, si hay posibilidades en la demanda ordinaria, o sea, presentar la demanda ordinaria, porque pues el juez dice en sus argumentos que no da la acción de tutela porque la persona no estuvo incapacitada en los últimos 8 meses, sino sí tenía un tratamiento, pero no estuvo incapacitada. Sí, claro, sí. O sea, lo que pasa es que, mire, eso con el sistema ese de reparto electrónico de las acciones de tutela, nosotros sí perdimos mucho los trabajadores con eso. Porque no todos los jueces ni todas las especialidades de los jueces son iguales. O sea, por ejemplo, un juez laboral, pues ellos no conocen en primera instancia las tutelas porque su condición es de juez del circuito y las demandas se presentan ante un juez municipal. ¿Quiénes conocen las tutelas? Los jueces civiles, los jueces penales, los jueces de pequeñas causas, los de familia promiscuos y otras especialidades, es decir, que son municipales. Cuando antes de la pandemia, que se podía uno ir mismo y radicar la tutela donde quisiera, yo siempre aconsejaba a la gente que la radicaran en los juzgados penales, porque un juez penal es una persona que le toca todos los días trabajar con el tema de la sociedad. Ver, por ejemplo, que a una persona no la puede condenar porque sí, sino que tiene que analizar el caso. Pero en cambio, hay jueces como los civiles, que ellos lo que cobran son cheques, letras, no quiere decir que no sea importante, pero ellos están más amoldados a otro tipo de situaciones que les toca resolver a diario. Y ahora cuando las tutelas reparten por todos los juzgados, al azar, por el sistema, la mayoría caben en los juzgados civiles porque los juzgados civiles son más en todo el país. Y es cuando en este momento, yo no tengo estadísticas, pero en ese tema de la estabilidad laboral reforzada es cuando más están negando las acciones de tutela esos jueces, los jueces civiles. Pero sin embargo, así sea que se niegue y posteriormente el trabajador logra, yo tengo ahorita una demanda de una señora que la despidieron teniendo el 18% de pérdida de capacidad laboral, incluso como año y medio antes de ser despedida, y eso era de conocimiento de la empresa. Cuando la despidieron, presentamos la tutela, el juez dijo que no. Apelamos y el juez de segunda instancia confirmó la decisión. Y hoy en día estamos presentando una demanda ordinaria, pues porque tenemos cumple los requisitos que dice la sala laboral de la Corte. Y pues ya veremos el fallo. Pero sí,
o sea, no necesariamente los jueces de tutela, no necesariamente tienen la razón siempre, y en esa medida el trabajador no se puede quedar sin la posibilidad de, en un proceso ordinario, con un tiempo más extendido para aprobar, que controvertir esa decisión, y claro, lo puede hacer. Tomás Coronado. Gracias. ¿Vale? Sí, sobre las calificaciones, las EPS, más que todo hoy en día uno va donde un médico centinela y le meten el golazo a los trabajadores. Ya tengo varios casos, inclusive el mío en estos momentos, yo me mandé a calificar la rodilla y el médico me manda a decir que no tiene riesgo ergonómico en el cual yo estoy expuesto para hacerme una calificación de origen, sin hacerme un análisis de puesto de trabajo. O sea, me da a entender que es una enfermedad común. Le pido un derecho de petición y ya lo he hecho con varios trabajadores. No me lo respondieron para que me calificara. Le puse una tutela por derecho a la información y ahí me dieron la cita otra vez con el centinela. Ya hoy me llamaron y me pidieron la documentación necesaria para la calificación y el problema que tienen algunos trabajadores que no tienen conocimiento de esto, que las EPS están obligadas a calificar a los trabajadores. Para eso están las juntas de calificación. Eso hay que empapelarlos con tutelas y ahí mismo, mejor dicho, uno les pone una tutela y sin dar el fallo lo están llamando a uno. Ya yo tengo 5 casos en estos momentos que le han dicho a los trabajadores lo mismo, sin hacerle el estudio de puesto. Le dicen, no, que es enfermedad común porque no tiene un riesgo ergonómico al cual está expuesto al trabajo que tiene. Entonces, para que tengamos en cuenta los que estamos conectados aquí en este espacio, para que le colaboremos a los compañeros de trabajo, que cuando la EPS les diga que no van a calificar derechos de peticiones y tutela, que con eso tienen la obligación de calificar al trabajador. Eso Vale, era lo que tenía que hacer. Vale, Tomás. Teresa Pérez. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hola, Teresa, ¿cómo me le va? Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿La empresa puede despedir los trabajadores mientras que se encuentren en el proceso de citas médicas, de exámenes médicos y demás para lograr la calificación? Esa es una pregunta. Y la otra es, nosotros podemos dentro del sindicato crear como un formato donde a las personas de término fijo que se quieren afiliar les hagamos esa encuesta de si tienen restricciones o tienen algún tema de salud, para poderlos asegurar, pues, y poderlos sindicalizar al personal de término fijo. Sí, o sea, la Corte Constitucional, que creo yo que es la más, la entidad más, que más ha beneficiado a los trabajadores, o sea, los ha protegido a los enfermos. Pues porque todos trabajamos con las sentencias proferidas tanto las sentencias de unificación como la primera sentencia, que es la C591, que fue la que abrió pues la posibilidad que los trabajadores enfermos pudieran reclamar ese derecho. Pues no ha hecho incluso que un trabajador con contrato a término fijo, si está enfermo, el empleador no le puede dar por terminado el contrato. Pero para que eso se dé, tiene que el trabajador, repito, tener un dictamen mínimo, tener un dictamen de las calificaciones, perdón, un dictamen de las enfermedades. Y ese dictamen se lo tiene que comunicar al empleador. A mí me ha pasado, por ejemplo, que, no digo porque uno aquí se gana son problemas cuando señala a alguien de algo, pero a mí me ha pasado de trabajadores que hablando conmigo me dicen, vea, doctor, yo estoy enfermo de tales y tales cosas. Y yo le digo, vea, hágase un documento así, es un documento sencillo, una carta dirigida a la empresa donde le dice anexo el dictamen de la enfermedad tal. Y la gente me ha respondido, pero eso me implica que me van a dejar de
convocar para horas extras? Y yo le digo, por lo general sí, porque obviamente usted no tiene por qué trabajar más de su horario, porque usted está enfermo y si trabaja más, se va a agravar su situación. Y la gente dice, entonces no, porque es que yo necesito la plata. Bueno, si alguien prefiere más bien unos pesos, porque eso tampoco es que sea mucho, que su salud, pues bueno, eso ya le corresponde a cada quien. Ahora, el sindicato sí debe apoyar a los trabajadores en eso, porque muchas veces el trabajador no conoce el derecho. Cuando la iban a quitar por el año 2016, los proyectos de ley del Centro Democrático y del Partido de la U, del camarada Roy Barreras, porque hoy es camarada, entonces, que pretendía acabar con la estabilidad laboral reforzada y el emérito embajador en Venezuela. Con un amigo nos hicimos la tarea de ir, por ejemplo, de ir a una EPS en una cola y ponernos a preguntarle a la gente, ¿usted sabe qué es la estabilidad laboral reforzada? Y la gente estaba haciendo cola para ser atendido en la EPS. Y el promedio era, cada 10 contestaban 2 que sí sabía qué era. O sea, el 20%. El 80% no. Ahora, eso ha mejorado. En algunos sindicatos se han interesado. Ahora se usa, por ejemplo, algunos usamos las redes sociales para explicar eso. Y alguna cosa se ha mejorado, pero todavía falta mucho por hacer en ese tema, porque la gente definitivamente le interesan otras cosas, menos el tema de la salud y el tema de defender sus derechos. Y eso es una tarea constante que se debe hacer. María Claudia Castañeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quisiera que me explicaras por qué medio yo inicio el proceso de calificación laboral. Bueno, lo primero que tiene que tener es diagnosticar las enfermedades. O sea, que un médico le haya dicho, usted tiene túnel carpiano, por ejemplo, y ya lo tiene en su historia clínica, ahí hay un dictamen que dice túnel carpiano. Sí, ya estoy con recomendaciones por la empresa. Y le debe solicitar, por lo general, a la EPS, en una cita médica con el médico general, es solicitarle que por favor le inicie la calificación y ahí el médico anota en su bitácora y en la historia clínica y efectivamente posteriormente la citan desde medicina laboral de la EPS, donde le solicitan una serie de documentos, de autorizaciones y también eso le escriben a la empresa donde usted trabaje para que le entregue una serie de documentaciones y hacer el análisis de puesto de trabajo que lo debe hacer la empresa. Entonces ahí empieza, es con la cita a la EPS y es muy fácil, o sea, es en una cita médica pedir que le inicien el proceso de calificación del origen de sus enfermedades. Y Muchas gracias. Ahí empieza todo. Gracias. Vale. Hay un señor que se llama Luis, no más. Para todos, muy buenas tardes. Mucho gusto, Luis Alejandro. Luis Alejandro. Doctor, pues tengo dos preguntitas. Una, pues era más o menos lo que dijo la compañera anterior, de cómo se solicita pues la pérdida, ya está claro. Lo otro es que debido a la primera patología, tengo un proceso por psiquiatría y la segunda por el esfuerzo físico. Sufrí un accidente laboral y estoy haciéndome los respectivos exámenes para determinar alguna falla en lo que es como lo lumbar, la parte de la cintura. Entonces, en esta misma cita, ¿puedo pasar los dos dictámenes? Sí, claro, porque es que si usted tiene la enfermedad, ya tiene el dictamen. Lo importante es que un médico se lo haya dictaminado, que le haya dicho usted tiene tales y tales enfermedades.
Y Sí, ya señor. y mejor con eso se las califica en un solo proceso y no toca ponerse con la tortura de hacer varias veces el proceso. Exacto, sí, señor. Eso era como mi pregunta. Muchas gracias ahí por Vale. el aporte. Bueno, señor. Don Víctor Cabullo. Víctor. Doctor, buenas noches. Ahí, Doctor, ¿me puede regalar un número? Señor. ¿Me puede regalar un número de contacto? ¿Con quién hablo? ¿Con Víctor? Teófilo Vidal de Tuluá. Ah, no, es que usted se metió por ahí. Vale, ya se lo escribo ahí en el chat para que lo tenga ahí, pero me escribe porque yo contesto teléfono casi no, porque no alcanza el tiempo. Sí, yo escribo, doctor. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, señor. Muy buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlo. Bueno, yo tengo una pregunta. Como yo le había escrito por ahí en el grupo de salud en el trabajo, yo ya tengo los dos requisitos para la pensión. Pero resulta que yo tengo un problema en una mano y ya hasta ahora ya me tomaron todos los exámenes de fisiatría y demás, entonces estoy esperando que me lean los resultados. Pues hicieron junta médica en la IPS y me dijeron que yo tenía una enfermedad degenerativa, la enfermedad de ELA. Pero la doctora que me va a leer los exámenes me dijo que ella aseguraba un 85% que yo no tenía esa enfermedad. Entonces mi pregunta es, doctor, como yo ya tengo los dos requisitos para la pensión, yo puedo pelear la pensión por invalidez si me califican, ahorita después de que me lean los exámenes, me dictaminen que tengo con esas patologías, yo puedo solicitar la calificación de origen y la pérdida de capacidad laboral. Me dicen que yo puedo reclamar las dos pensiones, una por vejez y la otra por invalidez. Sí, usted nadie le quita el derecho de poderse calificar. Ahora, pues si le sale suponiendo que la calificación fuera 50% o más, pues en esa medida y fuera laboral, pues podría tener una pensión de invalidez. Y si es así, pues obviamente que la tendrían que reconocer. Lo que no reconocen es las dos pensiones por común, o sea, una común y una pensión de vejez. Entonces, si fuera así, claro, y usted tiene el derecho a seguir un proceso de calificación. Ah, listo, doctor. Muchísimas gracias. Vale. Yo le escribo por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, señor. Sigue John Jairo. No, doctor, es para comentar algo frente al proceso cuando la EPS lo inicia y que muchas veces la empresa no quiere hacer el estudio de puesto de trabajo. Entonces es claro que la norma dice que cuando la entidad que califica evidencia que el empleador no cumplió con la documentación que es el requisito que les corresponde por requisito, por responsabilidad, aportar al proceso, pues esa entidad que calificó en primera oportunidad debe dejar constancia y reportar ante el Ministerio de Trabajo esa situación, cosa que a veces las EPS no hacen. Y a mí me tocó, por ejemplo, en su momento, en un proceso, exigirle eso a la EPS, que cumpliera con este punto de la norma. Y la EPS decía que ya no tenía obligación de hacer ese tipo de constancias para que el ministerio investigara. Y eso está establecido en uno de los parágrafos del artículo 2.2.5.128, donde establece los requisitos mínimos pues, del decreto 1072 del 2015. Entonces, frente a eso hay que estar atentos cuando el empleador pretende obstaculizar el proceso de calificación y podemos aprovechar eso para denunciar al ministerio para que el ministerio abra investigación y obligue a que la empresa cumpla con esa parte que es responsabilidad
dentro del proceso de calificación. Era ese como lo que quería aportar, doctor. Gracias. Vale, hermano. Miguel Duarte. Buenas noches, doctor, de nuevo. Hágame un favor, tengo una duda que siempre la he tenido y es la siguiente. Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad X, ejemplo, no sé, 15, 20, y le diagnostican otras patologías y a su vez esas patologías pues disminuyen, siguen disminuyendo su capacidad laboral y después le hacen una calificación para ver la pérdida que le hicieron las demás. ¿Cómo se toma para la pérdida de capacidad? Ejemplo, si ya tenía el 10%, ahorita, digamos, en el momento tenía 10% y ahorita le van a calificar otras, ¿parten de ahí, de ese 10% y le sigue sumando para pérdida? ¿O cómo se hace en definitiva eso? No, para determinar el nuevo porcentaje. Eso no es una suma aritmética, sino no es una suma que diga 10 más 10, 20, sino que cuando tenga la calificación de X enfermedad y a los años vuelve y hace otra calificación por otra enfermedad y le dan otro, pongamos, de 10 puntos y en el otro le dan 20. Debe solicitar una cosa que se llama calificación integral para que le unan las dos calificaciones, pero no le va a dar 30. Le puede dar 25, eso es a criterio pues de la Junta de Calificación, que el equipo interdisciplinario que haga la calificación. Entonces, porque ocurre así. Yo tengo una señora por ahí que eso le calificaron como hace como 7 años y ahora tiene otras patologías, entonces está haciendo la calificación y cuando eso ocurra, pues le toca solicitar eso para que le den una sola calificación. Ok, muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, ya como parece ser que logramos responderle a todos los que te dan inquietudes, pues ya para cerrar, porque la idea era que no sea tan largo para que no se aburran. Y pues ya he visto que se han salido algunos, porque aquí el número ya está en 92 y estuvo en 99. Entonces la idea es, pues, terminar diciendo que los derechos están, ahí hay unas normas, ahí hay unas sentencias de las cortes donde han interpretado las leyes, donde han en algunas veces ampliado, en otras restringido esos derechos que tiene la gente, pero si la gente no los exige, es muy difícil, porque... Perdón, doctor, una preguntita ahí frente a las cortes. No sé o me equivoco, usted como que ha planteado una demanda frente a esa posición para unificar, o me equivoco, no sé, creo que lo había escuchado. No, lo que pasa es que cuando salió la sentencia, ya no me acuerdo, 1360 creo que era, del año 2020, esa sentencia favoreció a un trabajador de una empresa donde hay un sindicato. Y nosotros nos comunicamos con ese trabajador, porque el único que podía solicitar la aclaración de esa sentencia, pues esa es la persona interesada en el proceso. Ningún particular puede meterse en un proceso de la Corte Suprema de Justicia, porque no tiene interés jurídico. Y el compañero no quiso. El compañero de uno que pues él iba a mirar a ver si lo reintegraban o negociaba con la empresa el reintegro. Entonces, pues ahí era la única persona que podía hacer esa acción. Afortunadamente después la Corte Constitucional ha venido reiterando sus sentencias y pues a pesar de la sentencia de la Corte Suprema, pues los derechos de la gente ahí se siguen manteniendo, pero como iba diciendo al final, eso se mantiene en la medida en que la gente exija los derechos, que la gente conozca. Los sindicatos deben de tener su secretario de salud que esté asesorando de manera continua a los trabajadores. Para eso es la plata de los sindicatos, para que los directivos se formen, se adquieran conocimiento y puedan a la vez transmitírselos a los afiliados a la organización sindical. Pero a veces uno ve que prefieren en los sindicatos gastarse la plata en fiestas que coger a la gente y capacitarla para enfrentar lo que toca. Y los trabajadores a veces son muy difíciles.
en cuanto a que no exigen sus derechos, en cuanto a que, como les decía hace un rato, algunos trabajadores dicen, no, yo prefiero seguir trabajando horas extras porque eso me cuadra. Y mire, doctor, excuse que lo interrumpe. Doctor, eso inclusive, que estaba revisando aquí el librito de cómo se califica, digamos, que un porcentaje, eso suma para mal en cuanto a que el trabajador realmente no pierde la capacidad económica. O sea, en los porcentajes donde se mira, también como para la edad y también como por decir algo para el rol de ¿qué? El rol laboral, o sea que la calificación es integral, inclusive sobre el cambio de puesto o no de trabajo. O sea que uno a veces dice, no, yo no me dejo cambiar de puesto de trabajo, yo mejor me quedo aquí. Y eso ayuda para, inclusive para que quien va a calificar de un porcentaje un poco más alto, o sea, de acuerdo a la tabla. Claro, es que, por ejemplo, en la calificación es una cosa compleja, y pues hoy no es el tema, pero es una cosa difícil, o sea, la gente cree que eso es pasar un escrito y ya. Por ejemplo, en la calificación en la pérdida se debe calificar el tema de la afectación de la vida del trabajador en la sociedad, la afectación de la vida del trabajador en la familia, la afectación en la vida laboral. El tema de los medicamentos, qué medicamentos tiene que ingerir diariamente para poder controlar el dolor y cosas que seguramente le generará otros problemas posteriormente. O sea, eso es una cosa bien compleja, pero se puede hacer. O sea, yo, por ejemplo, he podido asesorar a varios trabajadores en diferentes sindicatos donde afortunadamente pues han salido. La idea no es que la gente salga pensionada por invalidez, porque eso no debería ser. Debería era que la gente ser preventiva y no enfermarse en el trabajo. Pero ya cuando el trabajador está enfermo, pues la mínima es que le reconozcan sus derechos y, por ejemplo, en el caso de que se pueda pensionar y pueda mejorar su situación, pues mejor. Pero ese no es como el deber ser de las cosas. Hay una compañera que me escribe por allá que porque no le contesto. Pues toca que me escriba al celular ahí que le escribí para ver cuál es el problema. Pero eso es como el día de hoy, pues hacer 1 hora y media aquí, hablando sobre el tema de la estabilidad laboral reforzada. Es un tema mucho más complejo, pero la invitación siempre que hago es a que la gente se concientice primero que tiene unos derechos, busque cómo conocerlos y finalmente cómo exigirlos. Y no dejar que se pierdan. Hay gente que nunca reclama un derecho, podían tener una indemnización, podían incluso hasta lograr una pensión de invalidez y cosas, y jamás lo ponen en práctica. Entonces, pues dejemos ese tema por el día de hoy, y en estos otros días miramos a ver qué